también fueron recurrentes durante el siglo XIX. En el año de 1868, por ejemplo, los yaquis fueron testigos de otra catástrofe natural provocada por sus avenidas, conocida como la Creciente Grande. Algo similar ocurrió en el año de 1949, situación que afectó gravemente a la comunidad de Bacul, provocando grandes pérdidas materiales. Durante estas inundaciones, la devoción loretana, es decir, a la Virgen de Loreto, creció en Torín, pues los brazos de la Virgen de Loreto, de tamaño natural que data de la época misional, sirvieron como remos, a decir de los lugareños, para escapar de la inundación. De acuerdo a su cosmovisión, los yaquis distinguen varios universos o dimensiones, incluyendo el Huyanía, o mundo del monte, y el Batuanía, o mundo del río. El Yoeme está en permanente relación con estos y otros universos. El Batuanía es el principio y es el fin, es el origen y destino, el alfa y el omega. Es principio porque nació de la nada con la ayuda del mítico Bobok, el sapo, gracias a las negociaciones que entabló con el que ordena la lluvia. Y es final porque en la mitología yaqui, el paso a la muerte es simbolizado por el cruce del río en una canoa muela o canoa vieja. Un poco de geografía. El río Yaqui se ubica en la vertiente occidental o del Pacífico. Nace en la Sierra Madre Occidental en el estado de Chihuahua, donde recibe el nombre de río Papigochi. Luego de cruzar la sierra, desciende atravesando de norte a sur el estado de Sonora hasta desembocar en el Golfo de California, cerca de Guaymas. Ambos conforman el sistema Yaqui-Papigochi, el cual alcanza una longitud de 1050 kilómetros, de los cuales aproximadamente 600 pertenecen al territorio sonorense. Desde la llegada de los españoles al territorio yaqui, este pueblo defendió el derecho a conservar su espacio vital. Cuando la primera expedición llegó a las márgenes del caudaloso río en 1533, un cacique yaqui, acompañado de cientos de guerreros, dibujó en el suelo una raya con su arco para advertir a los europeos que si la cruzaban serían repelidos militarmente. Al traspasar la línea, se entabló un fuerte combate en el que los españoles resultaron derrotados. Esta y otras derrotas militares experimentadas por los españoles en manos de indígenas yaquis indujeron a la corona a cambiar la estrategia de colonización, invirtiendo la fórmula exitosamente empleada en el centro y sur de la Nueva España. De este modo, en el noroeste novohispano figuró como fundamento de expansión la evangelización con misiones jesuitas apoyadas por el aparato militar, aunque es justo reconocer que a territorio yaqui los padres jesuitas ingresaron sin escolta. El castigo por la defensa. Al prolongarse la lucha por la defensa del territorio, sus recursos naturales y el autogobierno, en el Porfiriato, miles de yaquis fueron llevados a Yucatán como peones acasillados, es decir, jornaleros agrícolas, obligados a vivir y moverse en los límites de la finca en que trabajaban. Sin embargo, no era la calidad laboral la que prevalecía sobre los expulsos, sino la social, la de prisioneros de guerra. Con esta categoría de prisioneros de guerra fue que el gobierno mexicano justificó el derecho a la deportación, y es que en ese tiempo deportación implicaba, además de traslado a algún lugar lejano, la pérdida de la patria potestad y de bienes y la prisión de guerra. Fue una guerra de exterminio brutal y sistemática. El desplazamiento forzoso de seres humanos de sus lugares de origen a otros lejanos puede catalogarse como una forma de genocidio. Este se define como una serie de actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Entre estos actos podemos mencionar la muerte física, el daño físico o mental, la alteración del entorno y las condiciones de vida con miras de destrucción física, total o parcial, la imposición de medidas tendentes a evitar los nacimientos dentro de un grupo y transferir de manera forzada a miembros del grupo, insertándolos en otro. Atendiendo a esta definición, podemos afirmar que todas estas tipificaciones se han puesto en práctica contra los yaquis.
últimamente con la alteración de su entorno. A diferencia de otros procesos de desplazamiento, como el de los aborígenes australianos, en el cual la política de remoción consistió en la práctica de redadas contra niños indígenas para alejarlos de sus familias y hacer de ellos sirvientes domésticos, durante el desarrollo de la guerra del Yaqui, los niños yaquis eran capturados en campos de batalla, asignándoseles inmediatamente la categoría de huérfanos. Bajo esta calidad, algunos fueron colocados en casas particulares, generalmente de gente que gozaba los más altos escaños sociales y económicos, para que se asimilaran a la vida sonorense. Los niños yaquis fueron tratados como huérfanos cuando no lo eran, y la política de deportación incluyó a yaquis de todas las edades. Se crearon sistemas de control para el confinamiento de los indígenas en especies de campos de concentración, instituciones totales que implicaban la identificación obligada con pasaportes y salvoconductos, además del encierro, el castigo, la violencia y la tensión. Las cifras de indígenas desarraigados son poco precisas, pero en México, a diferencia de Australia, el gobierno federal no se ha preocupado por reivindicar a las generaciones robadas, o stolen generations, ni por recopilar evidencias y testimonios públicos y privados, por examinar leyes y políticas pasadas y vigentes relacionadas con el desplazamiento forzado, para crear políticas públicas que incidan en una compensación. En México no ha habido un reporte como Trayéndolos a casa, que en Australia se llama Bringing Them Home, del cual surja una propuesta de reparación de daños de cualesquiera índole, incluyendo la monetaria, así como la exigencia a las instancias civiles, militares y eclesiásticas que participaron en el desarraigo de yaquis de responsabilizarse de sus actos, examinando su parte y ofreciendo una disculpa pública. Estamos muy lejos de una política nacional de reconocimiento y reconciliación. La deportación de yaquis fue producto de una guerra de exterminio y fue un acto genocida. No solo fue Yucatán el punto de destino, sino que los yaquis fueron desterrados también a Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Tlaxcala, entre otros estados, ya como prisioneros o como soldados de leva. Los arreglos con el gobierno postrevolucionario les llevó algo de justicia. Hubo restitución de tierras, sí, pero solo la tercera parte de la que ellos reclamaban. Se reafirmaron como grupo étnico denominado tribu yaqui, con sus autoridades tradicionales y sus formas organizacionales. Pero el gobierno federal vio la forma de inmiscuirse en ellas para capitalizar las divisiones existentes y crear nuevas. Dividir, por supuesto, fue y es una estrategia de sometimiento empleada por la clase dominante para romper la unidad, debilitar a los insumisos y allegarse elementos de apoyo. Desgraciadamente ha sido común el uso de prebendas para lograr la división. Breves conclusiones. Las crónicas misionales y militares, los documentos históricos de los siglos XIX y XX y las narrativas orales yaquis coinciden en que a lo largo de su historia los yaquis han tenido en su río a una fuente de alimento y de beneficio económico, pero también a un compañero y aliado en la lucha y un evocador de su etnicidad. En la relación históricamente tensa con el Estado mexicano, marcada por persecuciones, guerras, deportaciones y exterminio, el despojo de recursos naturales también ha estado presente. Así, la pugna por el río Yaqui como parte del territorio étnico es también histórica. Al colocar el binomio río Yaqui después del nombre de cada pueblo, los yaquis se asumen pertenecientes a él, al río, como si fuese por sí mismo una entidad geopolítica y como si ellos mismos fueran su sustancia. Y es que en el mundo del río se origina la vida yaqui y es donde ésta llega a su culminación. En Sonora, México, lejos de haber una disculpa a los yaquis, gobierno y particulares les siguen arrebatando sus tierras y su agua. Los indígenas solo actúan en consecuencia. Y en consecuencia, decir río Yaqui es decir historia y territorio, es decir 8 pueblos, es decir sierra y guerra, es decir yaquis. Gracias.
questions? Comments? The population of the yaquis, ¿cómo es? La La propiedad, población, ¿qué tanto es la población? población de los yaquis. La Allá en los pueblos, La población, sí, la población. de los yaquis. aproximadamente 30.000, ¿no? 30.000 ya. 30,000. 30.000 a 40.000 según INEC. Y entonces, que estaba viendo a discutiendo. Como nosotros no tenemos construcción, nosotros para la gente, usted dice que sí lo puede afectar a las religiones, a los grupos de los yaquis, ¿no? Como lo que pasó con ellos, lo puede afectar a los yaquis, a los demás grupos, ¿no? Lo que sucede a uno les puede suceder a todos los demás indígenas. Eso es claro. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú piensas de la construcción de los yaquis? De la construcción, De los yaquis. es que no entiendo bien a qué te refieres con la construcción de los yaquis. De las leyes de los yaquis. Ah, la constitución, Las leyes internas, Ajá. la Bueno, norma interna de gobierno. sí, es un derecho que tienen todos los pueblos indígenas. En México está legislado, o sea, no es cuestión de apreciación, está en las leyes, está en la Constitución mexicana el derecho que tienen las comunidades indígenas a ejercer el autogobierno, es decir, a practicar sus propias leyes y tener su propio sistema de gobierno, ¿no? Eso es algo por lo que los yaquis también siempre han estado luchando, como esto que yo contaba, que los jesuitas